Ella era solo una camarera tímida, una chica que se negó a robarle a un cliente. La mano de su gerente la agarró del brazo, tirando de ella hacia el pasillo del fondo, donde no había cámaras. Lo que ninguno de los dos sabía era que un jefe de la mafia los observaba a través del espejo, y ese hombre era el dueño del restaurante. Las lámparas del oro lanzaban una luz dorada sobre la mesa 12, donde el senador Whitmore cenaba, sin sospechar que su cuenta había sido inflada con $300. La mano de Mara Chen temblaba mientras miraba el recibo que Franklin le había puesto en la palma. Las camareras de 22 años no debían notar esas cosas, debían sonreír, cobrar y recibir propinas. Pero Mara lo había notado todo desde su primer día, 6 meses atrás. Cada cargo falso, cada tarjeta clonada, cada vez que los dedos grasientos de Franklin modificaban un número que no debía tocarse. Problemas, cariño, dijo Franklin, con un tono que fingía preocupación. Su colonia era tan fuerte que a Mara le picaron los ojos. El vino, murmuró ella, con el corazón golpeando su pecho. Pidió el vino de la casa. Pero aquí dice Brunello di Montalcino. La sonrisa de Franklin no alcanzó sus ojos. Eso es una diferencia de $280. Mara bajó la voz. El bullicio del viernes por la noche los rodeaba, el tintinear de los cubiertos, el murmullo de conversaciones elegantes, el suave jazz que no lograba disimular la tensión entre ambos. El rostro de Franklin se endureció. ¿Estás cuestionando mi gestión, Mara? Ella debió ceder. Cada fibra de su naturaleza tímida, cada instinto de evitar conflictos, le pedía asentir, procesar la cuenta y olvidarlo todo. Pero algo en la sonrisa amable del senador Whitmore, cuando le agradeció por el agua, le revolvió el estómago ante la idea de robarle. Estoy cuestionando la cuenta, dijo, apenas en un susurro, pero firme. Eso es robo, señor. La palabra quedó suspendida entre ellos, como una granada con el seguro quitado. El rostro de Franklin se tornó rojo. A su alrededor, el restaurante seguía con su danza elegante. Los meseros se deslizaban entre las mesas. Un sommelier presentaba un Bordeaux del 95 a una pareja junto a la ventana. Nadie parecía notar que, en el estrecho pasillo entre la cocina y el comedor, una joven camarera acababa de firmar su sentencia laboral. ¿Quieres repetir eso? Franklin dio un paso hacia ella. Mara retrocedió hasta chocar con el mostrador de mármol. ¿Me llamas ladrón? Delante de todos. No. Yo, empezó Mara, pero las palabras se le atascaron. Cuando Franklin le agarró el brazo con fuerza. Esta noche terminaste, siseó él, sus dedos hundiéndose en su piel a través de la manga blanca. De hecho, probablemente terminaste para siempre. Vamos atrás a hablar de tu problema de actitud. Tiró de ella hacia el pasillo que llevaba a los almacenes y baños. Su agarre era de hierro. La mente de Mara corría. Sabía que ese pasillo no tenía cámaras. Lo había notado su primera semana, y lo había anotado en su pequeño cuaderno en casa, junto con todos los detalles que observaba. Por favor, dijo ella, tratando de afirmarse, procesaré la cuenta, haré lo que usted quiera. Demasiado tarde, cariño. Querías cuestionar la autoridad. Ahora te enseñaré cómo funciona la jerarquía. Suéltala. La voz vino de atrás, tranquila, medida, pero con un filo de acero que hizo que Franklin se quedara inmóvil. Mara levantó la vista. Un hombre que nunca había notado antes salía de la suite privada con espejos junto al bar. Era alto, quizá de 1,90 m, cabello oscuro con toques plateados en las sienes, el rostro, tallado en piedra. Su traje gris carbón seguramente costaba más que el coche de ella, y se movía con una elegancia depredadora que hacía que la gente se apartara sin pensarlo. Todo el restaurante contuvo el aliento. Señor Moretti, balbuceó Franklin, soltando a Mara como si lo quemara. No sabía que estaba aquí esta noche. Solo es un asunto del personal, nada que requiera. Dije que la sueltes. Los ojos oscuros de Alessandro Moretti no se apartaron del rostro de Franklin, pero, de algún modo, Mara sintió que él la veía, de verdad, por primera vez en toda la noche. Franklin retrocedió, las manos levantadas, en una rendición torpe. Mara apenas podía respirar. La mirada de Moretti se posó en ella. Apenas un instante, pero ese instante bastó. Transmitía protección y juicio. Por esta noche has terminado, dijo él, más suave, pero con absoluta autoridad. Vete a casa, nosotros nos encargamos. Mara quiso hablar, explicar, mostrarle el recibo aún apretado en su mano, pero dos hombres de traje oscuro aparecieron junto a la cocina. Guardias. Nunca los había visto antes, lo que significaba que eran realmente buenos en su trabajo. Graben todo, ordenó Alessandro, con un tono tranquilo, casi conversacional, como si hablara del clima.
y no de destruir la carrera de un hombre. Revisen las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses, cada transacción que procesó Franklin, cada cuenta que modificó, cada pago a proveedores que aprobó. Quiero documentación de todo. Sí, señor, respondió uno de los guardias, sacando ya su teléfono. El rostro de Franklin pasó del rojo al gris. Señor Moretti, por favor, si pudiéramos hablar en privado. No hay nada que hablar. Alessandro abotonó su saco con precisión meticulosa. Tomaste tus decisiones, Franklin, ahora vivirás con las consecuencias. Márquez, acompaña al señor Torres a la oficina y asegúrate de que no toquen nada hasta que terminemos la auditoría. Mientras el guardia se acercaba, Alessandro se volvió hacia Mara. De cerca, ella vio la fina cicatriz sobre su ceja izquierda, el leve endurecimiento de su mandíbula, y esa inteligencia calculadora en los ojos, como si ya hubiera leído toda su historia. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Solo para ella, eso requirió valor, y luego desapareció. Se esfumó tras la puerta espejada antes de que Mara pudiera darle las gracias o preguntarle quién era realmente, y por qué todos en Loro parecían temerle. Se quedó inmóvil un momento, el recibo arrugado aún en su puño, viendo cómo el restaurante volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado, podía sentirlo, en las miradas de los otros meseros, en la tensión nerviosa que recorría la cocina, y en el temblor que, por fin, había abandonado sus manos. Mientras recogía sus cosas del casillero y se dirigía a la salida trasera, no notó la pequeña cámara de seguridad, que había grabado cada palabra, cada gesto, cada instante de su silenciosa rebelión. En su oficina del piso superior, Alessandro Moretti ya veía de nuevo la grabación. Su expresión era inescrutable, mientras observaba a la joven que había arriesgado todo por un principio. Averíguelo todo sobre ella, dijo a su consigliere, Mako Santos, que estaba junto a él. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Por qué trabaja aquí? Y revisa sus antecedentes. Quiero saber si es auténtica, o si alguien la plantó. Mako asintió, sonriendo apenas. ¿Cree que es real? Alessandro siguió mirando la pantalla, viendo cómo Mara se negaba, con voz firme, a procesar la cuenta fraudulenta. Creo, dijo despacio, que podría ser exactamente lo que necesitamos. La sala de vigilancia del Oro olía a café caro y a cuero viejo. Alessandro estaba sentado bajo el resplandor azul de 12 monitores, viendo por tercera vez las grabaciones del viernes por la noche. Eran las 2:47 de la madrugada. No había dormido. Debería irse a casa. Jefe, dijo Mako Santos desde la puerta. Tenía la corbata suelta, y su aspecto pulcro mostraba el cansancio de 16 horas de trabajo. ¿Podemos revisar esto por la mañana? No, respondió Alessandro, sin apartar la vista de la pantalla, donde la pequeña figura de Mara enfrentaba a Franklin. Lo revisaremos ahora. Mako suspiró y se sentó junto a él, dejando 2 espressos recién hechos. Llevaba 12 años como su consigliere, suficiente para saber que discutir no tenía sentido. Empieza con los registros financieros, ordenó Alessandro, rebobinando el video hasta el inicio del turno. Muéstrame todo lo que Franklin tocó esta noche. Los dedos de Mako volaron sobre el teclado, abriendo una pantalla dividida. A la izquierda, las imágenes de seguridad. A la derecha, una cascada de transacciones. Mesa 12, narró Mako. Senador Whitmore, cuenta ingresada a las 9:47 p.m. Franklin la modificó a las 9:52, añadió vino premium, suplemento de trufas, y un postre extra que nadie pidió. Hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. Sobrecargo total, $340. Sigue. Mesa 6, más temprano, el congresista Bradley y su esposa, $200 de más. Mesa 15, la fiesta de aniversario de los Rothstein. Mako silbó bajo. Jesús, les cobró casi 1,000, 2 botellas de Dom Perignon que nunca salieron de la bodega. El rostro de Alessandro permaneció impasible, pero sus dedos tamborilearon una vez sobre el reposabrazos. Mako conocía esa señal, una furia contenida, apenas domada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alessandro. Según el patrón en el software financiero. Mako abrió otra pantalla. Al menos 8 meses, quizás más. Ha sido cuidadoso, rotando las mesas, nunca demasiado evidente, siempre justo por debajo del umbral que activaría una auditoría automática. Hasta esta noche. Se volvió codicioso, o desesperado. Mako cambió de ventana. Esto es lo que quería mostrarle, sus registros telefónicos. En la pantalla apareció un listado de mensajes y llamadas. Mako señaló un número que se repetía 17 veces en el último mes. Pertenece a un teléfono desechable, pero rastreé las señales. Solo se ha usado en un radio de 3 manzanas alrededor de la Meridian Tower. En el centro, los ojos de Alessandro se entrecerraron. El edificio de
James Hartley, Bingo. Mako abrió una serie de mensajes interceptados. No pudimos descifrar la encriptación hasta hace una hora, pero una vez lo hicimos, se recostó, dejándolo leer. Los mensajes eran claros. James Hartley, desarrollador inmobiliario, inversor rival, y el hombre que llevaba 2 años intentando comprar Loro, había estado pagando a Franklin, por información interna, tasas de ocupación, márgenes de ganancia, fechas de inspecciones sanitarias, y, lo peor, evidencia de irregularidades financieras que podía usar para forzar una venta o una toma hostil. Franklin le ha estado entregando libros falsificados, explicó Mako, haciendo que parezca que nosotros somos los que llevamos una operación de fraude masivo. Harley ha estado construyendo un caso para presentarlo ante la Junta de Licencias, probablemente planea que nos suspendan el permiso de alcohol. Alessandro volvió a mirar la grabación, la voz de Mara, pequeña pero firme, resonó en la sala. Eso es robo, señor. Había tropezado, sin saberlo, en medio de una guerra corporativa, y en lugar de mirar hacia otro lado, como todos los demás lo habían hecho durante meses, ella se había mantenido firme, había dicho simplemente, no. La chica, dijo Alessandro, que averiguaste. Mako abrió un nuevo archivo. Mara Chun, 22 años, sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 19, el conductor estaba ebrio, no fue culpa de ellos. Dejó Columbia University, donde estudiaba contabilidad con una beca completa. Tuvo que trabajar a tiempo completo para pagar las facturas médicas de su hermano menor. Tommy Chan, 17 años, también iba en el coche, lesión cerebral traumática, 8 meses en rehabilitación, ahora está casi recuperado, continuó Mako, está terminando el instituto, pero las facturas, negó con la cabeza. Ella trabaja en 3 empleos para cubrir lo que el seguro no pagó. Laboro es su trabajo nocturno, durante el día hace contabilidad para una pequeña cadena de supermercados en Queens. Alessandro asimiló los datos en silencio, un estudiante de contabilidad que tuvo que abandonar la universidad. Eso explicaba por qué había notado las irregularidades que todos los demás pasaron por alto, o decidieron ignorar. Hay más, añadió Mako, revisamos las cámaras del vestuario. No sabe que instalamos una el mes pasado. Durante la actualización de seguridad, puso un nuevo video. Se veía a Mara, en su descanso. 3 semanas atrás, sacaba un pequeño cuaderno y escribía rápido, con trazos precisos. Mako amplió la imagen. Era un registro, una contabilidad meticulosa de cada cargo fraudulento que había presenciado. Fechas, números de mesa, montos, descripciones. En la parte superior de la página había escrito, por si alguien necesita esto algún día, lo he estado documentando todo, dijo Mako en voz baja. Cada fraude de Franklin, cada vez que gritó a un camarero por negarse a colaborar, cada denuncia de acoso ignorada, todo. 3 meses de pruebas. Alessandro se levantó bruscamente, caminó hasta la ventana que daba a las calles oscuras de Chicago. El letrero de neón de Laboro se reflejaba sobre el asfalto mojado, tiñendo todo de oro y sombra. Podría haber ido a las autoridades, murmuró. Tiene miedo, respondió Mako. Mire su historial laboral. Antes de esto trabajó en 2 restaurantes más, en ambos renunció antes de 2 meses. Apuesto a que vio lo mismo. Habló, y la despidieron. Ahora tiene a su hermano que depende de ella, no puede permitirse perder otro empleo, así que se quedó callada y tomó notas. Alessandro giró hacia las pantallas. Una chica inteligente, pensó, inteligente, con principios, y muy observadora. Volvió a sentarse, entrelazando los dedos mientras estudiaba la imagen congelada de Mara en el monitor. Cualidades escasas, dijo en voz baja. Mako esperó, sabiendo que su jefe estaba trazando un plan. No despidas a Franklin, dijo por fin Alessandro, que, aún no. Si lo despedimos ahora, Harley sabrá que lo descubrimos, destruirá las pruebas, desaparecerá, y atacará desde otro ángulo. Su sonrisa fue fría, precisa, pero si Franklin cree que está a salvo, que asustó a la chica, seguirá hablando con Harley, se volverá más audaz. ¿Quieres usarlo de cebo? Quiero usarlo como arma. Alessandro abrió el expediente del empleado. Llámalo mañana, dile que hubo un malentendido, que la chica fue despedida por insubordinación, y que valoramos su lealtad. Hazle creer que ganó. Luego, lo vigilamos, grabamos todo, y cuando Harley haga su jugada, tendremos lo necesario para enterrarlo, a él, y a cada funcionario corrupto que haya comprado. Cerró el archivo con un clic seco, pero primero, añadió, necesito hablar con la chica.
Michael alzó una ceja. ¿Vas a involucrarla en esto? Ella ya está involucrada, respondió, solo que aún no sabe hasta qué punto. Se puso de pie y abotonó su chaqueta. Mañana por la tarde tráela a la oficina. Diles que es para firmar el papeleo final. Quiero ver si es tan valiente a la luz del día como lo fue esta noche. Hizo una pausa en la puerta, miró la imagen congelada de Mara enfrentando a Franklin, con la espalda recta. A pesar del miedo, y si no lo es, dijo despacio, la protegeremos de todos modos, sé. Lo ha ganado. El despertador de Mara sonó a las 6:30. Durante un instante olvidó por qué su cuerpo dolía tanto. Luego, los recuerdos regresaron como un golpe, la mano de Franklin sujetando su brazo, la voz fría de aquel extraño cortando el caos, y esos ojos oscuros, que habían visto directamente dentro de ella. Se incorporó en su pequeño estudio de Queens, procurando no despertar a Tommy. Su hermano de 17 dormía en el sofá cama, desordenado, con el cabello revuelto, la cicatriz sobre su sien izquierda, apenas visible, atrapaba la luz de la mañana. Las facturas médicas estaban apiladas en el mostrador, $47,000 aún por pagar. A su ritmo actual, trabajando 3 empleos. Los saldaría en 2 o 3 años, si es que lograba conservarlos. Mara colocó el portátil sobre sus rodillas y abrió un documento en blanco. Sus manos temblaban sobre el teclado. Estimados señores de la dirección, por la presente presento mi renuncia formal a mi puesto de camarera en la Woro, con efecto inmediato. Se detuvo, borró la frase, volvió a empezar, a quien corresponda, debido a circunstancias imprevistas. Borrar otra vez. La verdad era que no sabía qué escribir, no sabía si la habían despedido o salvado, no sabía quién era Alessandro Moretti, aparte de lo obvio, alguien lo bastante poderoso como para hacer que Franklin se pusiera pálido de miedo. No sabía si volver sería una trampa, o si no volver significaría perder el mejor sueldo que había tenido, pero sí sabía algo, había cruzado una línea. Y en su experiencia, nadie cuestionaba a la gerencia y sobrevivía. Cerró el portátil y abrió el cajón de la mesita de noche, debajo de las facturas y de un ejemplar desgastado de Orgullo y Prejuicio, que había sido de su madre. Encontró el cuaderno. No tenía nada de especial, un cuaderno barato, de tapas blancas y negras marmoleadas, de esos que se compran por $2 en cualquier farmacia, pero dentro de aquellas páginas había 3 meses de documentación meticulosa, pruebas, quizás seguros, o tal vez solo una forma de convencer a sí misma de que no estaba perdiendo la razón. Abrió la primera entrada, fechada hace 3 meses, 15 de junio, mesa 8. Franklin añadió $150 de mejora premium en cócteles a la cuenta de una pareja. Ellos solo habían pedido vino de la casa. El gerente, Jake, lo vio, y no dijo nada. 18 de junio. La camarera María le preguntó a Franklin por un falso cargo de entrega. Él le gritó delante de todos. La llamó estúpida. Ella lloró en el baño durante 20 minutos. Recursos humanos no hizo nada. 22 de junio. Franklin me agarró la muñeca cuando tardé en traerle el café. Me dejó moretones. No lo denuncié. Necesito este trabajo. Página tras página. La misma historia. Robo, acoso, intimidación. En medio de todo, la silenciosa complicidad de quienes la rodeaban, los camareros que miraban a otro lado, los gerentes que fingían no ver, los clientes que nunca revisaban sus cuentas lo bastante para notar el fraude. Mara se había dicho que lo documentaba para alguien más, para un futuro investigador o un denunciante con el valor que a ella le faltaba, pero aquella mañana gris, comprendió que lo había hecho para sí misma, para probar que no se lo imaginaba, para probar que ella no era el problema. Estás despierta temprano. La voz de Tommy la sobresaltó. Él estaba sentado en el sofá, entrecerrando los ojos sin sus gafas. No podía dormir, respondió Mara, cerrando el cuaderno rápidamente. ¿Estás bien? Pareces. Tommy tanteó la mesa, se puso las gafas y la observó con atención. Parece que has estado llorando. Estoy bien, mintió. No lo estaba. Había llorado hasta quedarse dormida a las 3 de la mañana, aterrada de haber destruido su estabilidad económica por un maldito principio. Solo estoy cansada. Tommy la conocía demasiado bien. ¿Qué pasó? Mara pensó en mentir, pero nunca había sido buena en eso. Creo que me despidieron anoche. ¿Qué? ¿Por qué? Detuve un robo. Intentó sonreír. Al parecer, eso está mal visto en el negocio de los restaurantes. Tommy despertó por completo. La ira le cruzó el rostro. El mismo instinto protector de su padre. Eso es ilegal. Podrías demandarlos. Podríamos. O podríamos no hacer nada. Lo interrumpió suavemente Mara. No podemos pagar un abogado, Tommy. Apenas podemos pagar el alquiler. Esto es por mí, susurró él, con culpa. Las cuentas. Si yo no, dijo ella,
sentándose a su lado y abrazándolo como cuando era niño y tenía pesadillas. Nada de esto es tu culpa. Ni el accidente, ni las facturas, nada. Se quedaron así un momento, mientras la luz del amanecer llenaba su pequeño apartamento. Afuera, la ciudad despertaba, bocinazos, sirenas lejanas, el rumor del metro bajo el edificio. ¿Y ahora qué?, preguntó Tommy. Mara pensó en el cuaderno guardado en su cajón, en la expresión inescrutable de Alessandro Moretti, en la forma en que sus guardias habían aparecido como sombras, y Franklin se había derrumbado como papel mojado. No lo sé, admitió. Se supone que hoy me avisarán sobre los trámites finales, quizá no sea tan malo como pienso. Su teléfono vibró. Sobre la mesita de noche, número desconocido, el corazón se le aceleró mientras lo tomaba. El mensaje era breve: señorita Chun, por favor preséntese hoy a las 2 p.m. en Loro, para la entrevista de salida y el pago final. Pregunte por Mako Santos, gerencia. Bueno, dijo Mara, mostrándole la pantalla a Tommy, parece que ya tengo mi respuesta. Entrevista de salida, pago final. El lenguaje profesional del despido. Tommy frunció el ceño. ¿Quieres que te acompañe a mi propio despido? Eso lo haría aún más humillante. Pero Mara sonreía. A pesar de todo, no, estaré bien. Tú tienes clase. Cuando Tommy se fue, Mara se metió en la ducha y dejó correr el agua fría, tratando de adormecer el miedo. Ya la habían despedido antes. Sobreviviría otra vez, buscaría otro empleo, haría turnos extras en la oficina contable, quizá vendería las joyas de su madre que aún no se había atrevido a tocar. Se vistió con pantalones negros y una blusa blanca, profesional, olvidable. Antes de salir, tomó el cuaderno del cajón. Si iban a despedirla de todos modos, tal vez era hora de que alguien con poder viera lo que realmente ocurría. Quizá ese Alessandro Moretti, quien quiera que fuese, se preocuparía, o quizá estaba a punto de empeorarlo todo. Fuera del edificio, no notó el sedán negro estacionado frente a la calle, tampoco al hombre que, desde las 5 de la mañana, observaba su ventana. No lo vio tomar el teléfono cuando ella bajó hacia el metro. Se está moviendo, dijo el hombre en voz baja, y jefe, lleva el cuaderno consigo. Al otro lado de la línea, en su oficina en Loro, Alessandro Moretti sonrió. Bien, dijo, déjala venir. Loro se veía distinto a la luz del día, sin el brillo dorado de los candelabros ni el murmullo de la cena. Parecía un escenario entre funciones, hermoso, pero vacío. Mara estaba de pie en el comedor, exactamente a las 2 de la tarde, aferrando su bolso, donde había escondido el cuaderno. Se preguntaba si estaba cometiendo un error terrible. Señorita Chun, se giró. Un hombre de unos 40 años se acercaba. Atractivo, con un aire cortante, sienes grises y ojos que no pasaban nada por alto. Llevaba un traje azul marino impecable, y se movía con la seguridad silenciosa de quien sabe exactamente dónde están los cuerpos enterrados. Soy Mako Santos, consejero del señor Moretti, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. No creí que tuviera elección, respondió Mara, estrechándola. Su voz sonó más firme de lo que sentía. La sonrisa de Mako fue casi compasiva. Siempre hay una opción, señorita Chen, dijo. Michael, por aquí. Por favor. La guió más allá de las mesas vacías, por una puerta marcada como privado, y subió una escalera que Mara ni siquiera sabía que existía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de Chicago, de los años 20, speakeasies, clubes de jazz, hombres con fedora tratando asuntos en esquinas en penumbra. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Loro?, preguntó Mako mientras subían. 6 meses. ¿Y en ese tiempo notaste algo inusual en el funcionamiento? La mano de Mara apretó la correa del bolso. Este era el momento, la parte donde le pedían firmar un acuerdo de confidencialidad, la parte donde la amenazaban con acciones legales si hablaba, la parte donde le ofrecían un pequeño pago para que desapareciera discretamente. He notado muchas cosas, respondió con cuidado. Me lo imaginaba. Llegaron a una pesada puerta de madera en lo alto de las escaleras. Mako golpeó 2 veces y abrió sin esperar respuesta. La oficina no era lo que Mara había imaginado. No había frialdad corporativa ni acero y cristal intimidantes. Entró en un espacio que parecía una biblioteca privada. Estanterías de techo a techo llenas de volúmenes encuadernados en cuero ocupaban 2 paredes. Una alfombra persa cubría el suelo de madera oscura. La luz de la tarde entraba por las ventanas altas y daba al río Chicago. Detrás de un escritorio de caoba antigua estaba Alessandro Moretti. También se veía distinto a la luz del día, menos protector en las sombras y más como lo que era realmente, peligroso. Llevaba una camisa negra sin corbata, las mangas remangadas hasta los antebrazos. Cuando se puso de pie para saludarla,
Mara notó la manera controlada y contenida en que se movía, económica, como un depredador ahorrando energía. Señorita Chun, dijo con aquella voz de acero silencioso que recordaba de la noche anterior. Tome asiento, por favor. Mara se sentó en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Mako se situó junto a la ventana, lo bastante cerca para intervenir, lo bastante lejos para no entrometerse. Café, ofreció Alessandro, sirviendo de una prensa francesa en una mesa auxiliar. Me han dicho que lo toma solo, como lo quiere. Mara casi se detiene. Claro que lo sabía, probablemente lo sabía todo sobre ella ya, solo. Gracias, le ofreció una taza de porcelana delicada, seguramente costaba más que su renta mensual. Alessandro se sentó frente a ella, su propio café intacto. Quiero empezar dándote las gracias, dijo. Mara parpadeó. ¿Por qué? Por anoche, por haberte enfrentado a Franklin cuando nadie más lo hizo. Sus ojos oscuros la miraron. Eso requirió valor o estupidez, corrigió ella, con la garganta apretada. Necesito este trabajo, señor Moretti, no puedo permitírmelo. No estás despedida. Esas palabras quedaron suspendidas. Mara le miró, segura de haber oído mal. No, en realidad. Te he pedido que vengas porque necesito tu ayuda. Alessandro se recostó, entrelazando los dedos. Pero primero necesito saber si puedo confiar en ti. Voy a decirte algo que pocos saben, y tú decidirás si te vas, o si entras en algo mucho más grande que un trabajo de camarera. El corazón de Mara golpeó con fuerza. No entiendo. Soy propietario de Modoro, dijo Alessandro con sencillez, no públicamente. Hay capas de sociedades y estructuras legales por razones que no hacen falta explicar, pero este restaurante, cada ladrillo y cada tabla, me pertenecen. Y Franklin Torres era mi gerente general en pasado. La expresión de Alessandro se endureció. Lo que hacía, inflar cuentas. El fraude, no era solo robar a los clientes. Formaba parte de una operación mayor, una operación diseñada para presentar pruebas de corrupción, pruebas que podrían forzar una venta. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Mara la abrió con manos temblorosas. Sacó impresiones de mensajes de texto, registros financieros, fotografías de Franklin reuniéndose con un hombre de cabellos plateados frente a un edificio del centro. James Hartley, explicó Alessandro, desarrollador inmobiliario, inversor rival, lleva 2 años intentando comprar Loro. Cuando me negué a vender, decidió tomarlo por la fuerza. Franklin era su hombre dentro. La formación contable de Mara se activó al instante al revisar los papeles. El patrón estaba claro. Fraude sistemático para crear un rastro documental de corrupción. Podrías ir a la policía, dijo ella. Podría, respondió él. Pero Harley tiene conexiones, jueces, concejales, gente a la que él les debe favores. Derribarlo requiere más que pruebas. Requiere estrategia. Sacó otra carpeta. Mara contuvo el aliento al reconocer su propia letra. Su cuaderno, o, mejor dicho, fotocopias de cada página. Has estado documentándolo todo, dijo Alessandro en voz baja. Cada fraude, cada queja de acoso, cada vez que Franklin cruzó una línea. Viste la podredumbre en este lugar. En vez de huir, llevaste un registro. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. ¿Por qué? Las manos de Mara temblaban alrededor de la taza de café. Pensé que alguien podría necesitarlo algún día, alguien que realmente pudiera hacer algo. Tenías razón. Alessandro cerró la carpeta con cuidado. Señorita Chun, necesito identificar qué miembros del personal son honestos y quienes forman parte de la red de Harley. Necesito a alguien que haya estado atenta, que sepa quién miró hacia otro lado y quién participó, alguien en quien confíen los demás camareros. ¿Quiere que le espíe?, preguntó ella, incrédula. Quiero que me ayudes a limpiar la casa, corrigió él, a reconstruir Loro para que sea lo que debe ser, un lugar donde gente como tú no tenga que elegir entre su integridad y su sueldo. Mara se levantó de un salto y fue hasta la ventana. La ciudad se extendía abajo, en todas direcciones, millones de personas lidiando con sus propias batallas, tomando decisiones imposibles. Tengo un hermano, dijo en voz baja, depende de mí. Si hago esto y sale mal, si haces esto, tendrás mi protección, interrumpió Alessandro, y si decides marcharte ahora mismo, también tendrás mi protección. Lo que Franklin te hizo anoche fue inaceptable. Eso no pasa bajo mi techo. Mara se volvió para mirarlo. ¿Y qué pasará con Franklin? Depende de lo profunda que sea la red de Harley. La expresión de Alessandro era inescrutable, pero afrontará las consecuencias de sus decisiones. La forma en que lo dijo hizo que a Mara se le erizara la piel.
Aquel hombre no era solo el dueño de un restaurante, la manera en que Mako se mantenía vigilante, la forma en que Franklin palideció con su voz, la cuidadosa manera en que hablaba de consecuencias. Alessandro Moretti era otra cosa por completo, algo peligroso. Si te ayudo, dijo Mara despacio. Necesito saber en qué me meto, quién eres en realidad. Alessandro se levantó y caminó hacia las estanterías. Un retrato enmarcado mostraba una versión más joven de él junto a un hombre mayor, con los mismos ojos intensos. Soy alguien que valora la lealtad, dijo al fin, y que castiga la traición. Soy alguien que construyó algo desde cero y se niega a dejar que hombres corruptos lo destruyan. Se volvió hacia ella, y ahora te doy una opción. Ayúdame a salvar este lugar, o vete con 3 meses de indemnización y una recomendación sólida para tu próximo trabajo. Mara pensó en Tommy, en las facturas, en cada vez que había callado y luego se había odiado por ello. Si hago esto, dijo, quiero garantizar que mi hermano quede protegido, pase lo que pase. Alessandro asintió una vez, hecho, y quiero ver a Franklin afrontar consecuencias reales, no solo ser despedido. Justicia de verdad, eso, dijo Alessandro con una ligera sonrisa. Te prometo que disfrutarás viéndolo. Mara respiró hondo y extendió la mano. Entonces cuenten conmigo. La oficina de Alessandro se transformó en una sala de guerra en minutos. Mako desplegó planos sobre el escritorio, mientras otro hombre que Mara no conocía encendía un portátil con imágenes en vivo de las cámaras del restaurante. Este es Víctor, dijo Alessandro, señalando al recién llegado, un hombre delgado, unos 30 años. Con pinta de perderse en una multitud en segundos, el mejor técnico de vigilancia en Chicago. Víctor asintió sin sonreír. Mara nos ayudará a identificar a los implicados, dijo Alessandro. Mako fue mostrando fotografías del personal en una tableta. Empecemos por los camareros que sabían lo que hacía Franklin. Mara examinó los rostros, el estómago le dio un vuelco. Eran sus compañeros, gente con la que compartía descansos, con la que se quejaba de clientes difíciles, con la que a veces se reía en los caóticos turnos del sábado por la noche. Márquez, señaló Mara, señalando una foto, el barman. Él sí lo sabía, lo vi a él y a Franklin repartir efectivo del cajero una vez. Después del cierre, no sabían que yo seguía en el almacén. Mako anotó. ¿Quién más? Jake, el encargado de sala. Lo vi varias veces alterando cuentas y nunca dijo nada, pero no creo que le pagaran. Creo que solo buscó la palabra. Un cobarde, sugirió Alessandro. Sin crueldad. Sí. Mara señaló otra foto, pero Sarah, Lisa y David, los otros camareros, están limpios. A veces cuestionan cosas, pero los callaron rápido. Tienen familias, facturas. No podían permitirse perder el trabajo, como tú, observó Mako. Como yo. En los siguientes 20 minutos, Mara les explicó la estructura del personal, identificó quienes eran cómplices, quienes estaban intimidados hasta el silencio, y quienes realmente ignoraban lo que pasaba. Con cada nombre, sintió que traicionaba confidencias, pero las palabras de Alessandro resonaban. Ayúdame a reconstruir esto como debe ser. Bien, dijo Alessandro cuando terminó. Ahora viene la parte interesante. Víctor, muéstrale el montaje. Víctor abrió una pantalla con los registros telefónicos de Franklin. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones desde anoche. Recibió una llamada del agente de Harley hace una hora. Reprodujo un archivo de audio. Mara reconoció la voz de Franklin al instante. Aunque sonaba tensa, nerviosa, Moretti sospecha de algo. Me tuvo 20 minutos en su oficina preguntando procedimientos, revisando todo. Creo que la chica habló. La segunda voz era suave, educada, fría. Tranquilo, dijo. ¿Te despidió o no? Eso es lo raro, contestó Franklin. Pidió disculpas por el malentendido. Dijo que la camarera estaba confundida. Me dio una bonificación por las molestias. Entonces no sabe nada. Nos está probando, dijo la voz fría. Esto es perfecto. Justo a tiempo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Alessandro en voz baja. Porque estamos listos para actuar, respondió Víctor. Tenemos suficiente evidencia de irregularidades financieras para llevar a la junta de licencias la semana que viene. Pero necesitamos una prueba más. Conexiones con el crimen organizado. Consíguenos materiales de sus reuniones privadas, dijo la voz, sus cámaras de seguridad, listas de clientes. Cualquier cosa que demuestre que maneja más que un restaurante. Silencio largo. Luego Franklin replicó. Eso no es lo que acordamos. Usted dijo que solo proporcionaría datos financieros y nos pagaría $50,000 por el trabajo. Eso es bastante más de lo que acordamos, respondió la voz. Piénsalo como pago por riesgo. Mara observó el rostro de Alessandro mientras la grabación sonaba. No mostró emoción.
pero sus dedos tamborilearon una vez sobre el escritorio. Ese gesto, el mismo que Mako había notado la noche anterior, lo delataba. Una cólera contenida. Aceptó el trato, dijo Víctor. Avanzando rápido hasta el punto en que Franklin termina cediendo, se reunirán el jueves por la noche en la oficina de Harley, en la Meridian Tower. Se supone que Franklin traerá los datos en un disco seguro. Jueves, repitió Alessandro, mirando a Mako. Eso nos da 4 días. ¿4 días para qué?, preguntó Mara. Para darle a Franklin exactamente lo que está pidiendo. La sonrisa de Alessandro era afilada y calculadora. Víctor, quiero que crees un disco falso. Llénalo con archivos que parezcan registros de negocios legítimos, pero que sean totalmente legales. Proveedores del restaurante, nómina, impuestos, aburrido, limpio, inútil. Él espera evidencia criminal, dijo Mako, entendiendo el plan. Cuando entregue registros limpios, Harley sabrá que algo anda mal. Exacto, Alessandro asintió, lo presionará para que haga más. Tal vez incluso lo amenace. Franklin entrará en pánico. Alessandro se volvió hacia Víctor. Puedes instalar vigilancia en la oficina de Harley. Ya hecho, respondió Víctor. Planté micrófonos y cámaras durante el turno de limpieza el mes pasado. Solo faltaba un motivo para activarlos. Víctor mostró una pantalla con múltiples ángulos de una oficina con ventanas de piso a techo, audio y video completamente indetectables. Has estado planeando esto un mes. He estado planeándolo desde que Harley intentó comprar Loro hace 2 años, corrigió Alessandro. Anoche solo aceleró la línea de tiempo. Lo miró directamente. Por eso necesito que hagas algo que podría sentirse mal, que mañana necesitas volver al trabajo como si nada hubiera pasado. Franklin cree que fuiste despedida, pero tú aparecerás para tu turno. Cuando te pregunte, dirás que yo personalmente te reintegré, que todo fue un malentendido. ¿Quieres que lo enfrente?, dijo Mara despacio. Recordando lo que él hizo anoche, quiero que lo hagas sentir nervioso, respondió Alessandro. Franklin cree que ganó anoche. Verte de regreso, protegida por mí, lo hará paranoico. La gente paranoica comete errores. Mako se apoyó en el escritorio. Tendrás protección. Víctor monitorizará todo desde las cámaras. Y tendremos 2 hombres en el comedor haciéndose pasar por clientes. Si Franklin te mira mal, yo me encargaré de él. Mara lo interrumpió, sorprendida de sí misma. El miedo de anoche todavía estaba ahí, pero debajo había algo más fuerte, más enojado. ¿Qué pasa después del jueves? Después de grabar la reunión, decidiremos cómo usarla, dijo Alessandro. Harley tiene conexiones, pero las conexiones se rompen cuando la gente ve lo que realmente ha estado haciendo. Filtraremos las imágenes a los periodistas correctos, a los fiscales adecuados. Para cuando terminemos, Harley no podrá ni comprar un food truck. Y Franklin. La sala quedó en silencio. Alessandro intercambió una mirada con Mako que Mara no supo leer. Franklin tomó sus decisiones, dijo Alessandro finalmente. Eligió el dinero sobre la integridad. Eligió hacer daño a personas más débiles que él. Eligió traicionar la confianza. Esas decisiones tienen consecuencias. Había algo en su tono que recordó a Mara su observación anterior. Este hombre era más que un dueño de restaurante. Mucho más. Necesito preguntarte algo, dijo ella, con voz baja pero firme, y necesito una respuesta honesta. Alessandro asintió. ¿Quién eres realmente? No la historia del dueño del restaurante. La verdad. Alessandro guardó silencio un largo momento, estudiándola con esos ojos oscuros e inescrutables. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, manos en los bolsillos. Mi familia lleva 4 generaciones en Chicago, dijo. Construimos negocios, protegimos a nuestra gente, y operamos en las sombras cuando era necesario. La oro es legítimo, completamente limpio, todos los permisos en orden, todos los impuestos pagados. Pero sí, Mara, tengo otros intereses, otras obligaciones. La mafia, dijo ella, sin preguntar. Es una palabra que carga muchas suposiciones, respondió Alessandro, volviéndose hacia ella. Prefiero pensar en ello como un negocio familiar, pero si necesitas usar esa palabra para decidir si puedes confiar en mí, entonces sí. Mi familia tiene conexiones tradicionales. Mara debería haber estado aterrada, debería haber huido. En cambio, pensó en la mano de Franklin sobre su brazo, en cada vez que se sintió impotente con las facturas médicas de Tommy, la joyería de su madre y la beca que perdió. Y Harley no sabe esto sobre ti, dijo. Harley sabe que estoy conectado, pero no sabe qué tan profundo ni hasta dónde llega mi alcance. La sonrisa de Alessandro era fría. Ese es su error fatal. Víctor carraspeó. Jefe,
necesitamos avanzar con la instalación de vigilancia. Si queremos tener todo listo para el jueves, hazlo, dijo Alessandro. Mañana deberías irte a casa, descansa. Mañana será difícil. Mara se levantó pero se detuvo en la puerta. Señor Moretti, Alessandro. Corrigió suavemente. Alessandro, gracias por anoche. Por esto, gesticuló a la sala de guerra. A su alrededor. Por darme la oportunidad de defenderme, gracias a ti por ser lo suficientemente valiente para hacerlo, respondió él, mientras Mako la acompañaba escaleras abajo. Mara sintió el peso de lo que había aceptado. Ahora formaba parte de algo peligroso, algo que podría destruirla si salía mal, pero por primera vez en 3 años. Desde la noche en que sus padres murieron y su mundo se derrumbó, se sentía dueña de su destino. Y eso valía el riesgo. Las manos de Mara temblaban mientras se ataba el delantal. En el vestuario del personal eran las 5:47 p.m. del miércoles, su primer turno desde el viernes por la noche. Los otros camareros la miraban con extrañeza, mezcla de simpatía y confusión. Pensé que te habían despedido, susurró Sarah, atrapando a Mara junto al lavabo. Sarah tenía 43 años, madre soltera de 2 hijos, con líneas de preocupación profundas alrededor de los ojos. Yo también, admitió Mara. Franklin le ha estado diciendo a todos que renunciaste, que no pudiste con la presión. Sarah miró hacia la cocina, donde las voces subían y bajaban en el caos previo al turno. Él aún no sabe que estás aquí. Perfecto, eso era exactamente lo que Alessandro quería, el elemento sorpresa. El momento de pánico cuando Franklin se da cuenta de que su mentira ha sido descubierta. Sarah, dijo Mara en voz baja, tocando el brazo de su compañera, pase lo que pase esta noche, mantente al margen, mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo, ve a casa con tus hijos. Los ojos de Sarah se abrieron. Mara, ¿qué está pasando? Solo confía en mí, por favor. Antes de que Sarah pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Franklin salió con su portapapeles en la mano, la voz retumbando por el vestuario mientras daba instrucciones sobre las mesas. Se veía cansado, con ojeras, la camisa menos impecable que de costumbre. Bien, debería estar preocupado. Entonces la vio. Franklin se detuvo a mitad de frase. Su rostro pasó por confusión, enojo y algo que podría ser miedo. El portapapeles se le resbaló un poco de las manos. ¿Qué haces aquí? Su voz salió más aguda de lo esperado. Mara enderezó los hombros, canalizando todo el coraje que la protección de Alessandro le había dado. Trabajando mi turno, señor. El Sr. Moretti me reintegró personalmente ayer. No se lo dijo. Los otros camareros guardaron silencio, observando la confrontación con los ojos abiertos. La mandíbula de Franklin se tensó tanto que Mara pudo ver el músculo moverse. El Sr. Moretti y yo necesitamos hablar, dijo con voz dura. Vuelves a tu trabajo. Estación 4. Desapareció hacia su oficina y Mara captó la mirada interrogativa de Sarah. Ella solo negó con la cabeza y se dirigió al comedor, donde la voz de Víctor crujía suavemente en el audífono casi invisible que Alessandro le había dado esa mañana. Buen trabajo. Está haciendo una llamada ahora. Estamos grabando todo. Mara ajustó su audífono, disfrazado como un pequeño aparato auditivo, y comenzó a preparar las mesas. El restaurante abriría en 10 minutos. Necesitaba lucir normal, actuar normal. Aunque su corazón golpeara con fuerza contra sus costillas, 2 hombres estaban sentados en el bar, ambos con trajes, ambos mirando sus teléfonos con la indiferencia práctica de clientes esperando mesa. Mara los reconoció de las fotografías en la oficina de Alessandro. Sus hombres, allí para protegerla. Uno era el reemplazo de Marquez, un joven bartender llamado Tony, que acababa de empezar esa mañana. El otro se hacía pasar por cliente, tomando un whisky y leyendo el periódico. Franklin salió de su oficina 15 minutos después, expresión cuidadosamente neutral, movimientos entrecortados, agitado. Evitó mirar a Mara durante toda la reunión previa al turno, enfocándose en Marcus, el bartender, que también parecía nervioso. Cambios en los procedimientos de cierre, anunció Franklin, voz demasiado alta en el pequeño espacio. Marcus, necesito que te quedes tarde esta noche. Inventario y recuento. Marcus asintió, pero sus ojos se desviaron hacia Mara un segundo. Ella había tenido razón, él era parte de esto. El turno de la cena comenzó como cualquier otro. Mara tomaba pedidos, servía comida, sonreía a los clientes y fingía que su mundo no estaba al borde de un precipicio, pero ella observaba. Notó cómo Franklin revisaba su teléfono constantemente,
como apartaba a Marcus 2 veces para conversaciones susurradas, como sus ojos se movían hacia las cámaras de seguridad como si las viera por primera vez, alrededor de las 8 p.m., Alessandro llegó, no se anunció. Apareció directamente en la mesa 12, la misma donde había estado el senador Whitmore el viernes, la misma donde todo había comenzado. Estaba solo, vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que el coche de Mara. Cuando la vio, asintió ligeramente. Franklin casi dejó caer su portapapeles al verlo. Señor Moretti, tartamudeó, apresurándose, no estaba en la lista de reservas. Me habría preparado. No necesito preparación, Franklin. Solo una mesa y buen servicio, dijo Alessandro con voz suave, agradable, pero con acero debajo. Creo que la estación está en la estación 4. Sí, pero puedo mandar a alguien más. No hace falta, ella estará bien. Mara se acercó con un vaso de agua, manos firmes a pesar de la tensión en el aire. Buenas noches, Sr. Moretti, ¿desea algo del bar para comenzar? Malk 25. Solo. Alessandro levantó la mirada hacia ella y Mara vio aprobación en sus ojos oscuros. ¿Y el marisco? Según recomiende el chef, por supuesto. Mientras se alejaba, la voz de Víctor susurró en su oído. Franklin acaba de enviar un mensaje a Harley. Moretti aquí, observando todo. Mara sintió que algo estaba mal. Harley respondió, sigue el plan, jueves por la noche, no entres en pánico. Mara entregó el whisky de Alessandro, movimientos automáticos mientras su mente corría. Jueves por la noche, mañana, menos de 24 horas hasta que Franklin debía entregar los datos falsos a la oficina de Harley. Hasta que la trampa de Alessandro se cerrara, el resto del turno transcurrió con una normalidad surreal. Mara atendió a los clientes, Franklin gritaba órdenes, la cocina mantenía su caos controlado. Pero debajo, todos los que sabían lo sentían, la tormenta que se avecinaba, la sensación de que algo estaba a punto de romperse. A las 10:30 p.m., Alessandro pagó su cuenta y dejó una propina de $100 por una comida de 60. Mientras Mara limpiaba su mesa, encontró una nota bajo la servilleta. Bien hecho, mañana, todo cambia. Franklin se fue temprano. Alegando dolor de cabeza, Marcus se quedó para el conteo de inventario, claramente una cubierta para otra cosa, probablemente coordinando con la gente de Harley. Mara lo supuso. Ella fichó a las 11 p.m., exhausta y llena de adrenalina. Mako la esperaba en el estacionamiento, apoyado en un Mercedes negro. Sube, dijo. Alessandro quiere un último informe antes de mañana. Condujeron por las calles nocturnas de Chicago, pasando ventanas iluminadas de edificios que nunca dormían. Mara observaba la ciudad borrosa y pensaba en lo diferente que se veía todo cuando conoce sus secretos. La oficina de Alessandro estaba iluminada por una sola lámpara de escritorio. Al llegar, se sentó en las sombras, estudiando varias pantallas mostrando ángulos de la oficina de Harley en la Meridian Tower. Víctor terminó la instalación esta tarde, dijo sin preámbulos. Cuando Franklin entregue el disco mañana por la noche, tendremos 8 ángulos diferentes de cámara, audio completo y una copia guardada en 3 servidores seguros. ¿Y la propina para los periodistas? Mako preguntó. Sale a las 6 a.m. mañana. Alessandro abrió un borrador de correo en la pantalla. Fuente anónima, enviado a través de canales encriptados a 3 periodistas diferentes, uno del Tribune, otro de Channel 7, y un blog financiero que llevaba meses investigando a Harley. Asunto: esquema de sobornos en la industria restaurantera. Evidencia entregada esta noche. Estarán observando cuando Franklin haga la entrega. Mara comprendió que no solo observarían, uno de ellos estaría, por coincidencia, dentro del edificio. Cámara lista. La sonrisa de Alessandro era fría. Cuando Franklin salga de esa reunión, su cara estará en todos los sitios de noticias de Chicago. Entrará en pánico, dijo Mako. Vendrá directo a nosotros, suplicando protección. Alessandro caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Y tendremos cada palabra, cada confesión, cada prueba que necesitamos para destruir toda la operación de Harley. Mara pensó en el agarre de Franklin sobre su brazo, en sus amenazas, en sus meses de robo y abuso. ¿Qué pasa con él después?, preguntó. Después de que te entregue todo, respondió Alessandro. Expresión impenetrable a la luz tenue. ¿Qué crees que debería pasar? Era una prueba. Mara comprendió que le preguntaba qué tipo de justicia quería, legal o de otra manera. Creo que debería enfrentar consecuencias reales, dijo despacio. Prisión si es posible, humillación pública, definitivamente, pero, sobre todo, que todos sepan lo que hizo, los camareros a los que intimidó, los clientes a los que robó, todos los que sufrieron por su codicia.
Deberían ver que la justicia se cumple, Alessandro asintió. Con un destello de respeto en los ojos, entonces eso es lo que obtendrás, Michael. Mañana por la mañana, ya está redactado, interrumpió Michael, mostrando documentos en su tablet. En cuanto tengamos la confesión de Franklin en video, estos documentos irán a la Fiscalía Estatal, al IRS y a la División de Crimen de Cuello Blanco del FBI. Entre fraude, conspiración y cargos de extorsión que enfrenta Harley, Franklin enfrentará entre 10 y 15 años mínimo. Bien, Alessandro miró su reloj. Es tarde, Mara, ve a casa, duerme un poco, mañana será un día largo. Mientras Mako la llevaba de regreso a Queens, Mara miraba las luces de la ciudad y se preguntaba si podría dormir. Mañana, todo cambiaría. Mañana, Franklin y Harley caerían. Mañana, finalmente entendería lo que se siente al luchar y ganar. La mañana del jueves amaneció gris y fría sobre Chicago, un típico día de octubre que prometía lluvia. A las 6:02 a.m., 3 periodistas en diferentes partes de la ciudad recibieron el mismo correo encriptado. Asunto: esquema de sobornos en la industria restaurantera. Evidencia entregada esta noche. Rachel Kim, reportera de investigación del Chicago Tribune, estaba en su segundo café cuando llegó el correo. Llevaba 8 meses siguiendo los negocios de James Hartley. Desde que un informe sugería que usaba intimidación y sobornos para adquirir propiedades en el centro, nunca había podido probarlo. Hasta ahora, el correo era breve. Meridian Tower, piso 47, oficinas de Hartley Development, 8:00 p.m. Esta noche, lleva cámara. ¿Querrás documentar esto? Adjuntos: 3 archivos, registros financieros que mostraban fraude sistemático en Laboro, registros de mensajes de Franklin Torres con un contacto no identificado, y una foto de Franklin entrando a la Meridian Tower hace 2 semanas. Rachel reenvió el correo a su editor con una sola línea: es esto, la historia de Harley. Necesito un equipo de cámaras esta noche. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de vigilancia de Alessandro, Víctor monitoreaba las respuestas de los periodistas en tiempo real. Los 3 picaron el anzuelo, observando cómo se encendían los hilos de correo con mensajes urgentes. Tribune enviando su mejor equipo de investigación. Channel 7 movilizando un equipo de cámara. El del blog financiero ya está en camino para inspeccionar la ubicación. Alessandro permanecía inmóvil, como un jugador de ajedrez viendo cómo sus piezas ocupaban posición. Franklin había salido de su apartamento hace 20 minutos. Conducía en círculos, comportamiento clásico de contravigilancia, excepto que era pésimo. En ello, Víctor mostró el rastreo GPS del teléfono de Franklin. Está asustado. Bien, dijo Alessandro. El miedo hace que la gente cometa errores. Alessandro miró su reloj. 6:47 a.m. Michael, estado de la instalación en la oficina, cámaras activas y grabando. También tenemos 2 hombres en el edificio, uno como seguridad en el piso 47, otro de mantenimiento. Si Franklin intenta algo inesperado, intervendrán. No lo hará, dijo Alessandro, abrochándose el saco. Franklin es demasiado predecible. Seguirá exactamente las instrucciones de Harley. Cobrará su pago y creerá que ganó, hasta que salga y encuentre a 3 equipos de noticias esperándolo. Víctor hizo zoom en otro monitor mostrando la entrada principal de la Meridian Tower. Por cierto, el equipo del Tribune acaba de llegar. Se están instalando al otro lado de la calle con un teleobjetivo. La trampa estaba lista, solo quedaba esperar a que Franklin cayera en ella. A la 1 p.m., Franklin estaba en su auto frente a una cafetería en Lincoln Park, la unidad segura quemando un hueco en el bolsillo de su chaqueta. Sus manos temblaban mientras revisaba el teléfono por 15ª vez. El mensaje del asistente de Harley había llegado 1 hora antes. 8:00 p.m. Esta noche, piso 47. Ven solo. Trae los datos. Franklin tenía los datos, o lo que él creía que eran los datos. Había pasado toda la noche accediendo al servidor privado de Alessandro usando credenciales robadas meses atrás, descargando archivos que parecían legítimos, listas de clientes, contratos de proveedores, transacciones financieras, material que podría ser interpretado como lavado de dinero o conexiones con crimen organizado. Lo que Franklin no sabía era que Alessandro había anticipado esto meses atrás. Cada archivo que Franklin había robado estaba cuidadosamente curado, suficientemente real para parecer auténtico, limpio para ser completamente legal, inútil para enfurecer a Harley cuando descubriera que había pagado $50,000 por nada. El teléfono de Franklin vibró. Un mensaje de Marquez: el jefe está haciendo preguntas sobre ti, se siente mal, tal vez deberíamos abortar.
Franklin respondió rápidamente, demasiado tarde, ya me comprometí, después de esta noche, estamos seguros. Franklin borró el hilo de mensajes y guardó el teléfono en el bolsillo, al otro lado de la calle, en un sedán sin distintivos. Uno de los hombres de Alessandro fotografiaba todo el intercambio. A las 6 p.m. La energía en la oficina de Alessandro cambió de planificación a ejecución. Varias pantallas mostraban distintos ángulos. El lobby de la Meridian Tower, el pasillo del piso 47, la oficina de Harley, y vistas de la calle donde los periodistas se posicionaban. Mara estaba en un rincón, viendo cómo todo se desarrollaba. Alessandro había insistido en que ella estuviera presente. Te ganaste el derecho de ver esto hasta el final, había dicho. El equipo del Tribune ya está en posición. Víctor narraba como comentarista deportivo. Channel 7 acaba de llegar. Se están instalando al este. El blogger, vaya, es valiente, está dentro del edificio, fingiendo ser un repartidor. ¿Lo reconocerán a Franklin?, preguntó Mara. Tienen su foto, respondió Michael, y nos aseguramos de que su ruta desde el estacionamiento pase justo frente a las cámaras del lobby. Lo captarán entrando y saliendo. Alessandro estaba junto a la ventana, de espaldas, observando cómo la ciudad se oscurecía con la llegada de la noche. Víctor. Revisión de audio final en la oficina de Harley. Victor cambió entre canales. El sonido era cristalino, la voz de Harley hablando por teléfono. Cada palabra capturada a la perfección. No me importa el costo, quiero el oro, y así lo conseguiremos. Una vez que tengamos pruebas de que Moretti opera ilegalmente desde ese restaurante, la Junta de Licencias no tendrá otra opción que suspender su licencia. Luego hacemos nuestra oferta en efectivo mientras esté desesperado. La persona al otro lado dijo algo inaudible. Sí, estoy al tanto de sus conexiones, replicó Harley con un tono cortante. Por eso necesitamos pruebas irrefutables. La entrega de Franklin esta noche nos dará todo lo que necesitamos. Alessandro se giró desde la ventana, con una satisfacción fría. Grábenlo. Quiero que vaya en el paquete que enviaremos a la Fiscalía Estatal. Ya está hecho, confirmó Víctor. Los minutos pasaban lentamente. 7,15 p.m., 7,30 p.m., 7,45 p.m., a las 7,52 p.m. El auto de Franklin entró al estacionamiento de la Meridian Tower. Aquí vamos, murmuró Michael. Lo observaron en los monitores. Franklin salió del auto, mirando alrededor con nerviosismo. Se acomodó la corbata, revisó el bolsillo por la unidad de datos y se dirigió a los ascensores. Las cámaras del lobby lo captaron perfectamente, su rostro claramente visible, su lenguaje corporal gritando culpa y ansiedad. Afuera, Rachel que ajustaba su teleobjetivo y comenzaba a disparar fotos. Franklin subió en el ascensor al piso 47, sin saber que 3 cámaras capturaban su ascenso. Salió al pasillo, pisos recién encerados, arte caro en las paredes, el lujo corporativo que susurraba poder y dinero. Golpeó la puerta de la oficina de Harley exactamente a las 8 p.m. En la oficina de Alessandro, todos contuvieron la respiración. La puerta se abrió y allí estaba James Harley, 62 años, cabello plateado, traje caro, y la sonrisa de quien cree que ya ganó. Señor Torres, dijo Harley, voz cálida pero ojos calculadores, justo a tiempo, pase. Por favor. Franklin entró y la puerta se cerró detrás de él. Víctor cambió a las cámaras internas. 8 ángulos distintos mostraban a Franklin y Harley frente a frente, con las luces de Chicago extendiéndose detrás de ellos a través de los ventanales. Tengo lo que pidió, dijo Franklin, sacando la unidad de datos con manos temblorosas, todo del servidor privado de Moretti, listas de clientes, registros financieros, pagos a proveedores. Hay al menos una docena de transacciones que parecen cuestionables. Harley tomó la unidad, girándola entre sus manos como si fuera una gema preciosa. ¿Está seguro de que no me debe acceso a estos archivos? Positivo. Cubrí mis rastros. Franklin lamió sus labios, anticipando el pago. Harley se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. 50,000, tal como acordamos. Dinero en efectivo, no rastreable. Las manos de Franklin temblaban mientras tomaba el sobre. Era suficiente dinero para desaparecer, para empezar de nuevo en otro lugar. Harley y Moretti, y todo esto, no podrían tocarlo. Lo que no vio fue el leve ceño de Harley al insertar la unidad en su computadora y comenzar a revisar los archivos. Lo que no escuchó fue a la asistente de Harley en la oficina exterior, hablando suavemente por teléfono. Sí, señor Harley. Confirmé que los periodistas están definitivamente aquí. Las 3 fuentes que nos preocupaban en la oficina de Alessandro,
Mako se inclinó hacia adelante. Espera, Harley sabe de los periodistas. Por supuesto que sí, dijo Alessandro con calma. Tiene su propia red de inteligencia, pero cree que están investigándolo, lo cual es cierto. Lo que no sabe es que nosotros lo orquestamos en la pantalla. La expresión de Harley se oscurecía mientras revisaba los archivos. Todo esto, miró a Franklin. Todo negocio legítimo, contratos legales, relaciones normales con proveedores, registros estándar de clientes. No hay nada aquí que pueda usar. El rostro de Franklin palideció. Imposible. Tomé todo de su servidor privado. Entonces o tomaste los archivos incorrectos o Moretti es más inteligente de lo que pensábamos. Harley se levantó de golpe. Te pagué $50,000 por evidencia, señor Torres. No por una colección de facturas y registros de nómina. Puedo conseguir más, dijo Franklin. Desesperado. Dame otra semana. No tenemos otra semana. La revisión de la junta de licencias es el lunes. Harley se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Esto se suponía que era la pieza final. Sin ella, todo se desmorona. Afuera de la Meridian Tower, Rachel Kem ajustó su lente y sonrió. Acababa de capturar a Franklin Torres entrando con la unidad segura y además interceptó una interesante transmisión del equipo de seguridad de Harley mencionando la entrega. Todo encajaba, y Franklin Torres no tenía idea de que su mundo entero estaba a punto de colapsar. Franklin salió tambaleándose de la Meridian Tower a las 8:47 p.m., $50,000 más pobre y con su confianza destrozada. Las palabras finales de Harley resonaron en sus oídos. No me contactes de nuevo hasta que tengas algo realmente útil, y apenas dio 3 pasos sobre la acera. El primer flash de cámara iluminó su rostro. Señor Torres. Franklin Torres. Rachel Kem se lanzó hacia adelante, micrófono extendido, su camarógrafo justo detrás de ella. Puede comentar sobre el esquema de sobornos relacionado con el restaurante El Oro. Franklin se paralizó, su rostro se volvió pálido. No, que Channel 7 News. Apareció otro reportero a su izquierda. Cámara ya grabando. Tenemos evidencia de que James Hartley le pagó para fabricar acusaciones de fraude contra Alessandro Moretti. Desea hacer una declaración. Sin comentarios, Franklin intentó pasar, pero un tercer periodista bloqueó su camino. El blogger, con la cámara del teléfono, grababa todo. Es cierto que ha estado robando a los clientes durante 8 meses. Tenemos imágenes de usted alterando cuentas y acosando al personal que cuestionaba sus acciones. Apártense de mí. Franklin empujó al blogger y corrió hacia el estacionamiento. Detrás de él, las 3 cámaras capturaban su huida en alta definición y en la oficina de Alessandro, Mara observaba los monitores con algo entre satisfacción y asombro. ¿Cómo supieron tan rápido?, preguntó Mara. Porque les enviamos todo hace una hora, dijo Víctor, mostrando los registros de correo electrónico. Cuando Franklin entró al edificio, un disparador automático envió paquetes de evidencia a los 3 periodistas. Las imágenes de él arrastrándote, las cuentas falsificadas, los mensajes de texto con Harley, registros financieros mostrando robo sistemático. Todo. Han tenido tiempo de revisar todo mientras Franklin estaba en la reunión, agregó Mako. Ahora están captando su reacción en cámara. Alessandro permaneció en silencio, observando la huida desesperada de Franklin en los monitores, y en 3, 2, 1, el teléfono de Rachel Kem vibró. Ella lo miró, ojos abiertos de sorpresa, y luego se volvió hacia su camarógrafo. Vamos en vivo, ahora, en minutos. La historia estalló en todos los medios de Chicago. Gerente de restaurante atrapado en esquema de sobornos, pagado para fabricar pruebas de fraude. El sitio web del Tribune colapsó por el tráfico en los primeros 10 minutos. Channel 7 interrumpió su programación regular con un reportaje especial. El artículo del blog financiero se volvió viral en Twitter, compartido miles de veces en la primera hora. Y las imágenes, las implacables imágenes, se reprodujeron en todas las pantallas. Franklin arrastrando a Mara por el pasillo trasero, su rostro lleno de ira. Franklin manipulando la caja registradora, agregando cargos que no existían. Franklin contando dinero con Marquez detrás de la barra, dividiendo efectivo robado. Franklin entrando a la Meridian Tower con la unidad segura, y luego huyendo de los periodistas. 47 minutos después, a las 10 p.m., almohadilla El Oro Scandal era tendencia nacional en Chicago Foodie. Solo miren las imágenes del laboro. Ese gerente literalmente arrastró a una camarera por negarse a procesar una cuenta falsa. Esto es una locura. En Justice Watch, la valentía de esa camarera anónima. Se enfrentó a la corrupción aunque sabía que podría perderlo todo. Eso es integridad. En Town News, última hora,
investigación a James Hartley y Meridian Development. Múltiples propiedades presuntamente adquiridas mediante intimidación y fraude, FBI involucrado con informante del restaurante. Fuentes dicen que la camarera que denunció el fraude en laboro mantuvo registros detallados durante meses. Es una heroína. Alguien dele una medalla. En su pequeño apartamento en Queens, Mara se sentó en el sofá con Tommy, ambos mirando la pantalla de la laptop, incrédulos mientras la historia se propagaba como un incendio. «Eres tú», dijo Tommy, viendo las imágenes de su hermana enfrentando a Franklin. «Mara, eso eres realmente tú en las noticias nacionales». «Difuminaron mi rostro», dijo Mara, con voz temblorosa. «Los medios respetaron la solicitud de Alessandro de proteger mi identidad. Franklin se muestra claramente, pero mis rasgos están ocultos. Nadie sabe que soy yo sí sé que eres tú, y eres increíble», dijo Tommy, abrazándola con fuerza. «Mamá y papá estarían tan orgullosos». El teléfono de Mara vibró. Un mensaje de Alessandro. «Enciende Channel 7. Conferencia de prensa en 5 minutos». Cambiaron al feed en vivo justo cuando James Hartley apareció en pantalla, flanqueado por abogados, su cabello plateado impecable, pero los ojos mostrando tensión. «Estas acusaciones son completamente falsas», leyó Hartley de un comunicado preparado, voz firme pero manos apretando demasiado el podio. «Meridian Development siempre ha operado con completa integridad. La sugerencia de que participaríamos en sobornos o intimidación no solo es incorrecta, sino difamatoria». «Señor Hartley», interrumpió la voz de Rachel Kim, «tenemos grabaciones de usted planeando fabricar evidencia contra Alessandro Moretti, como lo explica la». Compostura de Hartley se resquebrajó por un instante. «Esas grabaciones, si existen, están fuera de contexto, y los $50,000 pagados a Franklin Torres esta noche». «Tenemos fotografías del intercambio». Sin comentarios. «Esta conferencia de prensa ha terminado». Hartley se dio la vuelta y se marchó, con su abogado intentando seguirle el paso, cámaras parpadeando como relámpagos. El presentador reapareció en pantalla. «Último desarrollo en el escándalo Loro. El FBI confirma que abre investigación contra James Hartley y Meridian Development por soborno, conspiración y crimen organizado». Además, la Fiscalía del Condado de Cook emitió orden de arresto contra Franklin Torres por fraude, robo y conspiración. El teléfono de Mara sonó. «Alessandro, ¿estás viendo esto?» «Todos están viendo», respondió Mara, desplazándose por redes sociales donde la historia explotaba. «Alessandro, esto está en todas partes, noticias nacionales, Twitter, incluso medios internacionales». «Bien, la luz del sol es el mejor desinfectante». Había satisfacción en su voz. «¿Cómo te sientes?» «No sé». Abrumada, aliviada. Mara vio otro clip, el rostro de Franklin, en pánico, rodeado de periodistas. «Siempre es tan rápido, tan público, solo cuando quieres asegurarte de que ninguna rata pueda esconderse en la oscuridad», dijo Alessandro, haciendo una pausa. «Descansa, Mara, mañana comenzamos a reconstruir, pero esta noche, solo déjate sentir lo que estás sintiendo, te lo ganaste». Después de colgar, Mara continuó viendo la cobertura noticiosa expandirse. Cada canal añadía nuevos detalles, ángulos y revelaciones. La cartera de Hartley se desplomando, otras víctimas presentándose de propiedades adquiridas por Meridian, exempleados del Oro compartiendo sus historias sobre el acoso de Franklin. A las 11:43 p.m., Franklin Torres fue arrestado en un motel fuera de la ciudad intentando huir con los $50,000 en efectivo. Los helicópteros de noticias captaron imágenes de él siendo llevado esposado, y en minutos esa imagen estaba en todas partes también. En Chicago Justice, Franklin Torres fue arrestado intentando huir con el dinero del soborno. «No se puede inventar algo así». En Food Industry News, la denunciante del laboro cambió toda la escena de restaurantes en Chicago. «Todos los trabajadores que alguna vez fueron silenciados están viendo esto y sintiendo esperanza». En Ethics and Business, esto pasa cuando las personas comunes se niegan a ser cómplices de la corrupción. Una camarera dijo no y derribó un imperio de fraude. Mara cerró su laptop y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, Franklin estaba en una celda. Hartley veía cómo su imperio se desmoronaba y ella, una camarera tímida y asustada que solo quería pagar las cuentas médicas de su hermano, había ayudado a orquestarlo todo. Su teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número desconocido. «El personal del Oro quiere agradecerte. Todos volvemos mañana, Seba». Luego otro: «Nunca tuve el coraje que tú tuviste. Gracias por luchar, Lisa». Y otro más: «Nos salvaste a todos, David». Mara se desplomó en el sofá.
lágrimas recorriendo su rostro mientras los mensajes llegaban de compañeros de trabajo que apenas conocía, clientes defraudados, otros trabajadores de restaurantes que vieron las noticias y se sintieron inspirados a hablar sobre sus propias experiencias. Tommy le puso el brazo sobre los hombros. ¿Estás bien? Sí, dijo Mara, secándose los ojos. Creo que realmente lo estoy. Afuera, Chicago continuaba con su ritmo interminable, autos tocando bocina, trenes retumbando, gente viviendo su vida, pero algo había cambiado. Un pequeño acto de valentía se había expandido, tocando miles de vidas, demostrando que a veces enfrentarse al poder realmente funciona. Y mañana comenzaría el verdadero trabajo de reconstrucción. Llegó la mañana del viernes con la energía implacable de un ciclo de noticias que no se detiene. Mara despertó con 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y el sonido constante de notificaciones en su teléfono. El primer titular que vio la dejó sin aliento. Acciones de Meridian Development se desploman 47% en operaciones previas al mercado. Revisó las noticias financieras con manos temblorosas. El imperio de Harley colapsaba en tiempo real. Los inversores huían. Los socios comerciales rompían vínculos. 3 miembros de la junta de Meridian habían renunciado durante la noche. La compañía que parecía intocable hace 24 horas ahora perdía dinero y credibilidad minuto a minuto. En MarketWatch, Meridian Development en caída libre, pierde 340 millones de dólares en capitalización de mercado durante la noche. Varias pensiones exigen reuniones de emergencia. En Business Insider, el patrimonio neto de James Hartley cayó aproximadamente 120 millones desde anoche. Más propiedades bajo investigación. Esto podría ser un colapso total. Tommy apareció en la puerta, ya vestido para la escuela, sosteniendo su teléfono. ¿Has visto esto?, preguntó. Lo llaman el mayor escándalo de corrupción en la historia de restaurantes de Chicago. Mara abrió otro artículo. El FBI había ampliado la investigación para incluir 12 propiedades más adquiridas por Harley en los últimos 5 años. Ex-empleados contaban historias de intimidación, documentos falsificados y sobornos. Fiscales de distrito en 3 condados revisaban los casos. Y en el centro de todo estaba la grabación de una pequeña camarera diciendo: «Eso es robo, señor, necesito ir al oro», dijo Mara, mirando la hora. Alessandro había enviado un mensaje antes, pidiéndole que llegara al mediodía. Cuando llegó al restaurante, casi no lo reconoció. La calle estaba llena de camionetas de noticias, reporteros y fotógrafos. Una fila de personas rodeaba la cuadra, clientes queriendo apoyar al restaurante que se defendió, como lo había llamado Tribune. Los guardias de seguridad contratados por Alessandro la reconocieron desde la oficina de vigilancia. «Miss Chan está aquí», dijo uno por radio. Mako apareció en segundos, guiándola por una entrada lateral para evitar el circo mediático. «Ha estado así desde las 6 a.m., explicó. Todos los medios quieren una entrevista. 3 equipos de filmación han intentado entrar. 2 editoriales ya ofrecieron contratos de libros. Mara sintió que la cabeza le daba vueltas. «Por tu historia. La camarera que derribó un imperio corrupto», sonrió Mako levemente. «Ahora eres un símbolo, Mara, quieras o no». Dentro, el restaurante estaba transformado. El personal estaba allí: Seba, Lisa, David, incluso camareros que Mara apenas conocía, todos limpiando, reorganizando, preparándose para lo que parecía una gran reapertura más que un viernes común. Cuando Mara entró, se detuvieron. Todos se volvieron a mirarla. Seba comenzó a aplaudir y en segundos, todo el personal se unió. Aplausos que resonaron por el comedor vacío. Mara se quedó congelada, abrumada, mientras personas con las que había trabajado en silencio durante meses ahora la miraban con algo parecido a reverencia. «Nos salvaste», dijo Sarah, avanzando con lágrimas en los ojos. «A todos nosotros teníamos demasiado miedo para hablar, y tú lo hiciste de todos modos». «No lo hice sola», logró decir Mara. «Pero tú comenzaste». Lisa la abrazó con fuerza. «Te levantaste cuando los demás nos quedamos callados. Eso requirió verdadero valor». Alessandro apareció desde su oficina en el piso de arriba, descendiendo la escalera con Mako a su lado. El personal se enderezó de inmediato. «Conversación detenida, informe de situación. Las reservas están completas para las próximas 3 semanas», dijo Alessandro con esa autoridad tranquila que imponía. «Hemos tenido que añadir lista de espera», respondió Mako. «La interacción en redes sociales subió 4000%. Y el inspector de salud quiere hacer una revisión completa para certificar públicamente que operamos con total integridad». «Bien, programémoslo para el lunes». Transparencia total. La mirada de Alessandro recorrió la sala.
Deteniéndose en cada miembro del personal, quiero dejar algo claro para todos ustedes, lo que pasó esta semana no fue solo para exponer corrupción, fue para reconstruir confianza. Cada persona en esta sala tiene ahora una elección: quedarse y ser parte de algo mejor, o irse con un mes de indemnización, y mi recomendación: nadie se movió. Si deciden quedarse, continuó Alessandro, entiendan que el oro ahora opera de manera diferente, acoso, sin mirar hacia otro lado, sin comprometer la integridad por ganancias. ¿Hacemos esto bien o no lo hacemos en absoluto? Nos quedamos, dijo Seba. Y un murmullo de acuerdo recorrió al personal. Alessandro asintió una vez. Entonces, manos a la obra. Mientras el personal se dispersaba a sus estaciones, Alessandro hizo un gesto para que Mara lo siguiera arriba. En su oficina, Víctor tenía varias pantallas mostrando la cobertura de noticias en tiempo real. El abogado de Franklin acaba de emitir un comunicado, dijo Víctor, mostrando el documento. Alega coerción. Dice que Harley lo amenazó para que cooperara, tratando de negociar con los fiscales. ¿Funcionará?, preguntó Mara. No, respondió Alessandro con firmeza. Tenemos 8 meses de evidencia mostrando que Franklin inició los robos mucho antes de que Harley se involucrara. Las grabaciones de anoche prueban que fue un participante voluntario. Cumplirá su condena. En una de las pantallas, un reportero estaba frente a la cárcel del condado de Cook. Franklin Torres permanece detenido con una fianza de $500,000, que su familia no puede pagar. Fuentes dicen que está cooperando con las autoridades, proporcionando información sobre la operación más amplia de Harley a cambio de una reducción de su condena. Está desapareciendo en el sistema legal. Para cuando esto termine, será solo otra estadística, observó Mako. Mara pensó en la presión de Franklin sobre su brazo, sus amenazas, sus meses de poder descontrolado. Ahora estaba en una celda, su carrera destruida, su reputación arruinada, enfrentando años en prisión. Esperaba sentir satisfacción, pero sobre todo se sentía cansada. ¿Y los demás?, preguntó Marquez, el bartender. Los gerentes que hicieron la vista gorda. Marquez llegó a un acuerdo esta mañana, dijo Víctor. Cooperación total a cambio de libertad condicional. Está cantando todo sobre las otras propiedades de Harley. Alessandro se acercó a la ventana que daba a la calle, donde la multitud aún se reunía. El personal que fue cómplice pero no criminal, se ha ido. Les permitimos renunciar tranquilamente. Los que solo tenían miedo y trataban de sobrevivir, pueden quedarse si quieren. ¿Y Loro?, preguntó Mara. Está a punto de convertirse en el restaurante más famoso de Chicago. Alessandro se volvió hacia ella. Por eso necesitamos discutir tu papel de ahora en adelante. Mi papel. La voz de Mara apenas fue un susurro. Te ofrezco una sociedad, corrigió Alessandro. Has demostrado integridad, inteligencia y valor. Conoces este negocio desde la base, sabes lo que necesita cambiar y el personal confía en ti. Necesito a alguien así ayudándome a reconstruir. No tengo experiencia, dijo Mara. Tienes algo mejor, replicó Alessandro. Tienes principios por los que estás dispuesta a luchar. Esto no es caridad, Mara, es reconocer talento cuando lo veo. Puedes decir que no, volver a servir mesas y respetaré tu decisión, o puedes ayudarme a convertir Loro en prueba de que hacer lo correcto también es un buen negocio. Mara miró las pantallas mostrando a las multitudes, los titulares, la transformación que ya estaba en marcha. Pensó en su cuaderno lleno de observaciones sobre cómo enfrentó a Franklin, sobre cada vez que se sintió impotente y asustada. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. La rara sonrisa de Alessandro apareció. Ya comenzaste. Afuera, Chicago vibraba con el escándalo. Los abogados de Harley estaban en reuniones de emergencia. Franklin negociaba su condena desde el infierno y la camarera anónima, ahora revelada en círculos internos como Mara Chin, recibía la oportunidad de reconstruir no solo un restaurante, sino todo su futuro. Las repercusiones apenas comenzaban, pero por primera vez desde la muerte de sus padres, Mara sentía que estaba construyendo algo en lugar de solo sobrevivir. Una semana después, el comedor principal del Oro se transformó en un escenario para prensa. Cámaras alineaban la pared trasera, reporteros llenaban cada asiento, y un murmullo de anticipación vibraba en la sala como electricidad. Afuera, más camiones de medios de los que Mara podía contar bloqueaban la calle. Se encontraba entre bastidores, o más bien en la cocina, ajustando su vestido azul marino por enésima vez. Alessandro se lo había comprado ayer, insistiendo en que necesitaba algo apropiado para lo que él seguía llamando la presentación. Ella había protestado por el gasto hasta que simplemente se lo entregaron en su apartamento. ¿Lista?, preguntó Mako, impecable como siempre,
con un traje gris carbón. No, admitió Mara. Nunca he hecho algo así. Los nervios son buenos. Significan que te importa. Ajustó sus gemelos. Recuerda lo que Alessandro te dijo. Habla desde el corazón. Sé breve y no dejes que te presionen para decir más de lo que quieres. A través de las puertas de la cocina, Mara podía oír cómo la multitud se acomodaba. Hace una semana era una camarera anónima. Ahora estaba a punto de subir al escenario frente a medios nacionales para ser presentada como la nueva directora de operaciones del restaurante más comentado de Chicago. 5 minutos, dijo Víctor por su auricular. Coordinando el evento con precisión militar, Alessandro emergió de su oficina y a Mara se le cortó la respiración. Lo había visto con trajes caros antes, pero hoy vestía el poder como segunda piel, un traje negro de 3 piezas que probablemente costaban más que su primer auto. Su cabello oscuro perfectamente peinado, expresión calmada e inescrutable. ¿Cómo está la multitud?, preguntó a Michael. Llena. Tribune, Times, Wall Street Journal, todos los medios locales y unas 12 publicaciones de gastronomía. También hay un equipo de 60 Minutes. Esto va a ser grande, jefe. Ese es el punto, dijo Alessandro, girando hacia Mara. No tienes que hacer esto si no te sientes cómoda. Puedo presentar los cambios sin ponerte en el centro. Mara pensó en su cuaderno, en la presión de Franklin sobre su brazo, en cada momento en que fue invisible e impotente. No, quiero hacer esto. Los ojos de Alessandro se fijaron en los suyos por un largo momento. Entonces, mostremos lo que significa la integridad. Las luces se atenuaron. Víctor dio la señal. Michael salió primero, su voz resonando por la sala. Damas y caballeros, gracias por venir. Durante la última semana, Chicago ha estado hablando del agoro, de corrupción expuesta, justicia servida y el valor de personas comunes enfrentando al poder. Hoy estamos aquí para hablar de lo que viene después. Por favor, reciban al dueño del agoro, Alessandro Moretti. La sala estalló en flashes de cámara cuando Alessandro subió al pequeño escenario que habían construido. Se acercó al podio con esa misma gracia depredadora, esperando a que el ruido se calmara antes de hablar. Durante 2 años, comenzó, su voz baja pero que imponía atención absoluta. He sido dueño del agoro a través de diversas estructuras corporativas, operando entre bastidores. Mientras otros manejaban las operaciones diarias, hice esto por privacidad, por seguridad, y porque creía que delegar era fortaleza. Se detuvo, su mirada recorriendo a la multitud. Me equivoqué. La sala quedó en silencio. Cuando te alejas del nivel del suelo, creas espacio para que la corrupción crezca. Permites que pequeños actos de crueldad se conviertan en abuso sistemático. Haces posible que las buenas personas sufran mientras los malos se benefician. Las manos de Alessandro se aferraron al podio. Eso termina hoy. Salgo de las sombras para asumir plena responsabilidad pública por la agoro, por lo que fue, lo que se convirtió y lo que será. Rachel Kim, en primera fila, levantó la mano. Señor Moretti, ha habido preguntas sobre los antecedentes de su familia, sugerencias de conexiones con el crimen organizado. ¿Cómo responde a las preocupaciones de que el agoro podría ser un frente para operaciones ilegales? La sonrisa de Alessandro era fría. Permítanme ser absolutamente claro, la agoro es un restaurante legítimo. Todos los permisos están en regla, todos los impuestos pagados, todos los empleados legales, y desde esta mañana, hemos invitado al FBI, al IRS y al Departamento de Salud de Chicago para realizar auditorías completas. Transparencia total. Otro reportero intervino, pero su familia. Alessandro levantó la mano y la sala guardó silencio. La historia de mi familia es complicada y no me disculparé por mis orígenes, pero diré esto, la agoro representa lo que estoy construyendo para el futuro, un negocio que opere a plena luz del día, trate a las personas con dignidad y demuestre que hacer lo correcto también es un buen negocio. Dejó que sus palabras calaran, luego continuó. Esta semana, la historia se centró en Franklin Torres y James Hartley, los villanos que fueron atrapados. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia trata de una joven que vio algo mal y se negó a ser cómplice. Una mujer que documentó meses de abuso, sabiendo que podía costarle todo. Una mujer que se enfrentó al poder cuando todos los demás, incluido yo, no habíamos notado lo que pasaba en mi propio restaurante. Alessandro se giró ligeramente, extendiendo la mano hacia la cocina. Mara Chun, ¿podrías acompañarme? Las piernas de Mara se sintieron como agua mientras caminaba por las puertas de la cocina. Los flashes eran cegadores, la multitud, enorme, pero la presencia firme de Alessandro a su lado la anclaba, la mantenía avanzando. Subió al escenario y la sala se llenó de preguntas. Señorita Chun, ¿cuánto
tiempo documentó el fraude. Tuvo miedo al enfrentar a Franklin, que la hizo decidirse a hablar. Alessandro levantó la mano y la sala se silenció al instante. Ese tipo de poder, pensó Mara, no se compra. Quiero leerles algo, dijo Alessandro, sacando un papel de su chaqueta. Esto es del cuaderno de Mara, fechado hace 3 meses, por si alguien alguna vez lo necesita, alguien lo suficientemente valiente como para importarle. Miró a Mara. Estabas documentando evidencia para otra persona, alguien que esperabas tuviera el valor que pensabas que te faltaba, pero Mara, tú eras esa persona, siempre fuiste esa valiente. Mara sintió lágrimas en los ojos. Por eso, continuó Alessandro, volviéndose hacia la multitud, con efecto inmediato. Mara Chun es la nueva directora de operaciones de la Woro, implementará reformas integrales, políticas de pago justo, sistemas de denuncia anónima para acoso, transparencia en la facturación y capacitación regular del personal en ética e integridad. Tiene 22 años, tiene más valor que la mayoría de personas con el doble de su edad, y va a ayudarme a demostrar que los restaurantes pueden ser rentables sin ser depredadores. La sala estalló en más preguntas, pero Alessandro habló por encima de ellas. Le dije algo a Mara ayer y quiero compartirlo con todos ustedes. La integridad no pertenece a los poderosos, pertenece a los valientes, y la persona más valiente en esta sala, en toda esta historia, está aquí. Se hizo a un lado, cediendo el podio a Mara. Ella miró al mar de rostros, cámaras y dispositivos de grabación. Hace una semana, esto la habría aterrorizado hasta el silencio, pero había enfrentado a Franklin. Se había asociado con un hombre que se movía en las sombras y había ayudado a derribar un imperio corrupto. Podía manejar una conferencia de prensa. Mi nombre es Mara Chin, dijo, con voz firme, tengo 22 años. Dejé la universidad y trabajo 3 empleos para pagar los tratamientos médicos de mi hermano. Hace una semana, no era especial para nadie, solo otra camarera tratando de sobrevivir. Se detuvo, reuniendo sus pensamientos. Pero también soy hija de inmigrantes que me enseñaron que tu carácter se define por lo que haces cuando nadie te está mirando, y estoy aquí para decirle a cada trabajador, a cada mesero, a cada persona que alguna vez le dijeron que permaneciera en silencio y mirara hacia otro lado, tu voz importa, tu integridad importa, y si te levantas incluso cuando tienes miedo, incluso cuando parece imposible, a veces los poderosos realmente escuchan. La sala quedó en silencio absoluto. La Woro será diferente ahora, continuó Mara, no perfecto, somos humanos, cometeremos errores, pero seremos honestos y transparentes. Un lugar donde hacer lo correcto no se castiga, se recompensa, y si podemos hacerlo aquí, otros restaurantes también pueden hacerlo. Miró a Alessandro, quien asintió con algo parecido a orgullo en sus ojos. Gracias, dijo Mara, simplemente, y se retiró del podio. La sala estalló en aplausos, flashes y preguntas. Pero a través de todo eso, Mara sintió algo que no sentía desde hace 3 años. Esperanza. El nuevo letrero se colocó un lunes frío, 2 semanas después de la conferencia de prensa. Los trabajadores en plataformas elevadoras retiraron cuidadosamente las letras antiguas de la Woro, reemplazándolas con algo más audaz, más deliberado. Mara estaba en la acera con su café, observando la transformación. A su alrededor, se había reunido una pequeña multitud, transeúntes curiosos, clientes leales, algunos reporteros que parecían acampar permanentemente afuera. Ahora, dijo Seba, apareciendo a su lado con su café, simple, honesto, da miedo, admitió Mara, y si no podemos estar a la altura, entonces fallamos con honestidad, lo cual es mejor que triunfar con mentiras. Sonrió Seba. Eso nos enseñaste. Dentro del restaurante, la transformación era aún más dramática. Alessandro había cerrado la Woro durante 10 días, una eternidad en el mundo de la restauración, para lo que él llamaba reestructuración integral. En realidad, se trataba de una renovación completa de cómo operaba el negocio. Mara había pasado esos 10 días en un torbellino de actividad que aún le hacía girar la cabeza. Había trabajado con consultores de recursos humanos para desarrollar nuevas prácticas de contratación. Se había asociado con un bufete local para crear sistemas de denuncia anónimos para casos de acoso. Había reestructurado la escala salarial para garantizar que los meseros ganaran un sueldo digno incluso en noches lentas. Y hoy reabrían, reunión de personal en 5, llamó Mako desde la puerta. Todos a la sala principal. El equipo se reunió, 32 empleados, una mezcla de personal antiguo que se había quedado y nuevas contrataciones que habían sido cuidadosamente evaluadas. Se habían ido los secuaces de Franklin, los gerentes que miraban a otro lado,
los bartenders que ayudaban a quedarse con parte de las ganancias. En su lugar, había personas que habían pasado verificaciones de antecedentes, referencias y entrevistas personales con Mara misma. Alessandro estaba al frente de la sala, Mara a su lado. Todavía no se acostumbraba a esto, ser liderazgo, ser visible, ser alguien a quien la gente miraba en busca de dirección. Antes de abrir estas puertas, comenzó Alessandro. Quiero que todos entiendan lo que representa el oro. Esto no es solo un restaurante, es una declaración. Estamos demostrando que la integridad y la rentabilidad no son mutuamente excluyentes. Hizo un gesto hacia Mara. Nuestra directora de operaciones ha implementado nuevas políticas que quiero que todos revisen. Mara dio un paso adelante, tablet en mano, tratando de canalizar la confianza que había sentido en la conferencia de prensa. Primero, compensación, dijo. Todos ahora tienen salario fijo con beneficios, seguro de salud, licencia por enfermedad pagada y contribuciones para la jubilación. No más depender únicamente de las propinas para sobrevivir. Murmullos de aprobación recorrieron al personal. Segundo, transparencia. Todas las cuentas se detallan y revisan por 2 personas antes de llegar a los clientes. Cualquier discrepancia se marca inmediatamente. También implementaremos un sistema de retroalimentación para que los clientes puedan reportar cualquier preocupación directamente a la gerencia, de forma anónima si lo prefieren. Tercero, continuó, cero tolerancia para el acoso. Nos hemos asociado con una firma externa que maneja todas las quejas confidencialmente. Se reporta directamente a ellos, no a nosotros, lo que significa que no habrá represalias posibles. Cada queja se investigará a fondo. David, uno de los meseros que se había quedado, levantó la mano. ¿Qué hay del entrenamiento? Algunos de nosotros solo hemos trabajado en ambientes menos profesionales. Buena pregunta, dijo Mara, mostrando el horario en su tablet. Cada miembro del personal recibirá 40 horas de capacitación, servicio al cliente, ética, resolución de conflictos y mejores prácticas de la industria. Comenzamos hoy, antes del turno de la cena. Durante la semana siguiente, Mara vio cómo la transformación empezaba a dar frutos. Las sesiones de capacitación revelaron fortalezas y áreas de mejora. Sea resultó ser una líder natural, tomando bajo su ala a los meseros más nuevos. David tenía un ojo para los detalles que lo hacía perfecto para control de calidad. Lisa, callada y observadora, se convirtió en la asistente de Mara, ayudando a rastrear métricas e identificar áreas de mejora. Pero la verdadera prueba vino de los clientes. En la noche de reapertura, todas las reservas estaban completas. La multitud que se reunió afuera a las 5 p.m. era una mezcla de clientes leales, recién llegados curiosos y personas que querían apoyar al restaurante que se había defendido. Mara trabajó en el piso junto a los meseros. Su nuevo rol no importaba. Quería ver de primera mano cómo se aplicaban los cambios en tiempo real. La mesa 6 tiene una pregunta sobre su cuenta, informó Sarah. ¿Creen que cobramos menos por el vino? En los viejos tiempos, eso habría sido la oportunidad de Franklin. Ahora, era una oportunidad para demostrar honestidad. Mara revisó la cuenta. Encontró el error, un vino de la casa cobrado en lugar de la botella premium que habían recibido. Y lo corrigió de inmediato, agradeciendo a los clientes por su honestidad. La mayoría de los lugares simplemente se habría quedado con el error, dijo uno de los clientes. Sorprendido, no somos la mayoría de los lugares, respondió Mara. La noticia se difundió. Ese pequeño acto de honestidad se tuiteó, se publicó en Instagram y se mencionó en una reseña de un blog gastronómico. Al final de la semana, la reputación del oro había pasado de corrupción expuesta a estándar de oro en ética. Pero mientras Mara se centraba en la transformación visible, Alessandro manejaba las sombras. En su oficina, tarde por la noche, se reunió con Mako y Víctor, revisando las piezas finales del imperio desmantelado de Harley. El FBI ha imputado a 12 asociados de Harley, informó Mako. Soborno, fraude, crimen organizado. Están usando el testimonio de Franklin y nuestra evidencia para construir un caso rico. Harley mismo, preguntó Alessandro, enfrenta 47 cargos en 3 jurisdicciones. Sus abogados negocian un acuerdo, pero los fiscales no ceden, lo esperan de 15 a 20 años mínimo. Bien, Alessandro abrió los registros financieros en su pantalla, y sus propiedades. Víctor sonrió, esa es la parte hermosa. Meridian Development está en bancarrota. Sus propiedades se están liquidando para pagar honorarios legales y compensaciones a las víctimas. El edificio que intentaron usar en nuestra contra acaba de venderse en subasta. A una empresa pantalla propiedad del. Víctor hizo una pausa dramática. Fondo Familiar Santos, la familia de Mako,
aliados de Alessandro, las propiedades que Harley había adquirido mediante corrupción ahora se redistribuyen a personas que las usarán legítimamente. El proyecto de desarrollo de la calle de restaurantes que planeaba, cancelado, los miembros del consejo que tenía en su bolsillo, 3 renunciaron, 2 están bajo investigación, su red completa se derrumba. Alessandro se recostó en su silla, satisfecho, y los demás inversores que trabajaban con él, dispersos, la mayoría cerrando acuerdos para evitar el procesamiento. Los que no lo hagan enfrentarán el mismo destino que Harley, exposición pública, ruina financiera y consecuencias legales. Jefe, dijo Mako, cerrando su laptop, no solo venció a Harley, desmanteló toda su operación y envió un mensaje a cualquiera que piense hacer algo similar. Ese era el objetivo, dijo Alessandro, se levantó, caminando hacia la ventana desde donde podía ver el nuevo letrero iluminado contra el cielo nocturno. La corrupción solo funciona cuando está oculta, llévala a la luz y muere. Abajo, Mara cerraba el restaurante tras un servicio exitoso, riendo con Seo por algo, más confiada que hace 2 semanas, había crecido en su rol más rápido de lo que Alessandro esperaba, aportando idealismo y pragmatismo en cada decisión. Es buena en esto, observó Mako, siguiendo la mirada de Alessandro, mejor que buena, está cambiando la cultura. Alessandro la observó mientras Mara revisaba 2 veces las cerraduras, revisaba los recibos de la noche y tomaba notas en su tablet. Probablemente observaciones para las mejoras del día siguiente. En 3 meses, otros restaurantes estarían copiando lo que estamos haciendo. En 6 meses, sería una tendencia en la industria. Y todo comenzó porque una mesera asustada se negó a procesar una cuenta fraudulenta. ¿Crees que sabe lo grande que va a llegar a ser esto?, preguntó Mako. Todavía no, sonrió ligeramente Alessandro, pero lo sabrá. A la mañana siguiente, Mara llegó y encontró a 3 dueños de restaurantes esperándola. Habían oído hablar de la transformación del oro y querían consejos para implementar políticas similares en sus establecimientos. Al final de la semana, ese número había crecido a 15 en un mes. Construido sobre la verdad no era solo el lema del oro, se estaba convirtiendo en un movimiento, y Mara Chin, la tímida mesera que solo quería pagar las facturas médicas de su hermano, se estaba convirtiendo en la fuerza silenciosa que cambiaba toda una industria. 3 meses después de la reapertura, Loro había dejado de ser solo un restaurante. Era un caso de estudio en escuelas de negocios, un punto de referencia para defensores de los derechos laborales y la prueba de que hacer lo correcto podía ser rentable. Mara estaba frente a la reunión de personal del martes por la noche, revisando los números de la semana, reservas hasta 3 semanas completas, satisfacción del cliente, 97%, retención del personal, 100%. Ingresos 42% por encima de los niveles previos al escándalo. El nuevo programa de capacitación comienza el próximo lunes, dijo al equipo. También implementaremos mentorías, emparejando al personal senior con los nuevos. Sarah, trabajarás con Jennifer. David, tendrás a Tony, el reemplazo de Marcus. Alrededor de la 6ª semana, Mara ya no sentía nerviosismo. El personal la respetaba, no porque Alessandro le hubiera dado el título, sino porque se lo había ganado, trabajando dobles turnos cuando faltaba personal, escuchando preocupaciones y haciendo cambios que realmente mejoraban sus vidas. ¿Preguntas?, preguntó Mara. Lisa levantó la mano. ¿Son ciertos los rumores de que la Asociación de Restaurantes de Chicago quiere que hables en su conferencia anual? Mara sonrió. Sí, me lo pidieron, lo estoy considerando. Deberías hacerlo, dijo Sarah con firmeza. Lo que construiste aquí, lo que todos construimos, otras personas necesitan ver que es posible. Tras dispersarse la reunión, Mara se quedó revisando informes de inventario. Estaba tan concentrada que no notó a Alessandro hasta que habló. ¿Todavía estás aquí? Podría decirlo mismo de ti, respondió ella, sorprendida. Casi es medianoche. Quería revisar algo, dijo, haciendo un gesto hacia la suite privada junto al bar, aquella con el espejo unidireccional donde había observado su primer enfrentamiento con Franklin. Ven conmigo. Mara lo siguió. Curiosa, nunca había estado dentro. La habitación estaba reservada para invitados VIP y reuniones privadas. Alessandro abrió la puerta y la sostuvo. La suite era íntima, elegante, con asientos cómodos y ese característico espejo que daba al comedor principal. Pero algo había cambiado. El espejo había sido reemplazado por vidrio transparente. Lo hiciste transparente, dijo Mara, acercándose a la ventana. Sí, respondió Alessandro. A su lado, ambos miraban el restaurante vacío desde arriba, mesas listas para el servicio del día siguiente,
Iluminación suave creando reflejos dorados sobre el mantel blanco. Aquí fue donde te vi enfrentarte a Franklin, dijo. Donde lo vi todo, pero permanecí oculto. Construí este lugar para observar sin ser visto. Se giró hacia ella, pero tú me enseñaste que el liderazgo no es observar desde las sombras, es estar en la luz junto a las personas a las que les pides valor. A través del vidrio, Mara vio su reflejo. Ella con su sencillo vestido negro y su cardigan, él en su traje perfectamente hecho a medida. Mundos diferentes, orígenes distintos, pero iguales en ese momento. Tengo algo para ti, dijo Alessandro, sacando un sobre de su chaqueta. Mara lo abrió y encontró documentos legales. Le tomó un momento comprender lo que leía, y cuando lo hizo, sus manos comenzaron a temblar. Esto es, dijo con voz temblorosa, me estás dando participación en Loro, 20%, confirmó Alessandro, totalmente con derecho a voto, te lo has ganado. Mara, todo lo que construimos estos 3 meses, las políticas, la cultura, la reputación, es tu visión tanto como la mía, Alessandro, no puedo aceptar. Si puedes, y lo harás. Su voz era suave pero firme. En 6 meses voy a expandirme a 3 ubicaciones más, y necesito un socio en quien confíe completamente, alguien que luche por mantenerlas honestas incluso cuando yo no esté mirando. Mara bajó la mirada hacia los documentos, luego volvió a él. Porque yo, de verdad, podrías elegir a cualquiera, porque cuando más importaba, cuando tenías todas las razones para permanecer en silencio, no lo hiciste, dijo Alessandro con expresión seria y sincera, porque entiendes que el poder sin integridad es solo tiranía, y porque eres la persona más valiente que he conocido. Me asustaste esa noche, lo sé. Eso fue lo que hizo valiente. Permanecieron en silencio un momento, mirando el restaurante que había transformado sus vidas. Franklin fue sentenciado ayer, dijo Alessandro suavemente, 7 años en prisión federal. Harley, 15. Salió en las noticias de la noche. Mara había visto la cobertura con Tommy. Ambos en silencio mientras el juez leía la sentencia. Justicia servida a la luz del día. Mako apareció en la puerta. Perdón por interrumpir, jefe. En realidad, esto puede esperar, dijo Alessandro. ¿Qué sucede? Mako sonrió ligeramente. La oficina del alcalde llamó. Quieren entregar al Oro el premio a la ética empresarial de Chicago el próximo mes. Pidieron específicamente que Meschen lo acepte en nombre del restaurante. Después de que Mako se fue, Alessandro volvió a la ventana. Abajo, un conserje limpiaba las últimas mesas. Tarareando suavemente, la vida normal continuaba. En un lugar reconstruido sobre la verdad en lugar de mentiras. Convertiste la exposición en imperio, dijo Mako una vez, y Alessandro no estuvo de acuerdo, porque la verdad era más simple y profunda. Una mesera tímida vio la corrupción y se negó a aceptarla. Documentó la verdad cuando otros miraban a otro lado. Se mantuvo firme cuando tenía todas las razones para huir, y al hacerlo, le mostró a Alessandro lo que es el verdadero poder: no controlar desde las sombras, sino tener coraje a la luz. Gracias, dijo Mara suavemente, por creer en mí, por protegerme, por todo. No, respondió Alessandro, mirando su reflejo en el vidrio transparente. 2 personas que comenzaron como extraños y se convirtieron en socios, iguales en la lucha por algo mejor. Gracias. A través de la ventana, Loro se extendía ante ellos, construido sobre la verdad, sostenido por la integridad, prueba de que a veces el acto más pequeño de valor puede cambiarlo todo. Y en el reflejo, un mafioso y una mesera estaban lado a lado, ni en sombras ni en el centro de atención, simplemente presentes. 2 personas que aprendieron que el verdadero poder no está en lo que puedes ocultar, sino en lo que eres lo suficientemente valiente para mostrar. El restaurante abriría mañana, el trabajo continuaría, la historia se difundiría, pero esa noche, en la habitación donde todo comenzó, todo era transparente, honesto y exactamente como debía ser. Fin.